Saludos amigos, gracias por estar con nosotros durante esta hora de bendición. Le habla su amigo y hermano John Dinsey. Aquí estamos con ustedes nuevamente en el programa 3ABN hoy y en esta ocasión tenemos un amigo, un compañero en la predicación del Evangelio, el hermano Jaime Espinal, presidente del Ministerio Centro Misionero de Salud. Bienvenido. Muchas gracias, John. Es un placer estar aquí con cada uno de ustedes y poder visitarlos nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos dialogando porque fue uno de los primeros hispanos que vino, o primeros ministerios hispanos que vino a 3ABN, aun cuando no existía el canal 3ABN Latino, cuando teníamos una hora y media de programación en español. No sé si se acuerda de esos tiempos y en cuál programa participó. Sí, sí me acuerdo. No exactamente cuál programa fue, pero sí me acuerdo en aquellos tiempos, sí. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a conocer más de Jaime Espinal, su testimonio personal y también de este ministerio Centro Misionero de Salud que está impactando vidas y transformando personas. Así que manténgase en sintonía, va a aprender algo nuevo y va a escuchar cosas que son dignas de decir amén. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con una oración y les invitamos, queridos amigos, a considerar a 3ABN Latino y sus peticiones. También en sus peticiones de oración considere a 3ABN Latino porque necesitamos su apoyo financiero para seguir predicando el Evangelio las 24 horas del día y para llegar a más hogares, más personas con el Evangelio de Cristo Jesús. Pero también oren por las peticiones que mencionamos durante el día. Hay muchas personas que están dependiendo de sus oraciones. Así que por favor, únase en oración. Y si usted tiene una petición de oración, comuníquese con nosotros para entonces incluirlo a usted en nuestra lista de oración. Así que vamos a orar, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso y tú eres bueno con todos. Y Señor, estoy seguro que muchos que están escuchando mi voz pueden decir que tú no lo has tratado conforme a la manera que se han comportado, pero has tenido misericordia. Te pedimos que consideres cada petición que ha llegado a 3ABN. Tú conoces cada persona, cada situación, cada dificultad y te pedimos que ellos reciban hoy un impulso, ánimo y si es necesario salud, sanidad. Y aquellos que están necesitando una bendición financiera, ayúdalos y bendícelos de acuerdo a su necesidad. Señor, te pedimos también que bendigas este tiempo que vamos a estar juntos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos use de tal manera que se escuchen palabras de vida y palabras que sean de beneficio para tus hijos en todo el mundo. Te rogamos estas cosas en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos ahora a buscar un versículo de la palabra de Dios y voy a pedir a nuestro amigo Jaime Espinal. Salmo 119, 45, Salmo 119, versículo 45, por favor. Sí, dice de la siguiente manera, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Amén. Maravilloso versículo. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Tiene algún comentario breve acerca de este versículo? Sí, porque los mandamientos pues es una revelación del amor de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de buscar los mandamientos, estamos buscando a Dios, estamos buscando ese amor. Y verdaderamente cuando buscamos ese amor, entonces entramos en libertad, porque Jesús vino a darnos libertad, libertad del egoísmo, del odio, de los celos, de tantas cosas que opacan el carácter de Dios, y Él vino a darnos libertad verdaderamente. Amén, amén, gloria a Dios. Y vemos en el libro de Santiago, capítulo 2, que llama a la ley de Dios la ley de la libertad. Querido amigo, te invitamos a estudiar los 10 mandamientos de Dios y ver que son grandes en sabiduría, principios que debemos vivir por ellos porque son
que nos ayudan a tener libertad en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Bueno, queremos compartir con ustedes una ofrenda musical y en esta ocasión tenemos la participación de la hermana Denise Ara de Ramírez y ella va a interpretar el himno Maravilloso es.
Amén. Gloria a Dios. La hermana Denise Ara de Ramírez, el himno maravilloso es. Ese es un himno que habla de las maravillas de Dios, que es más maravilloso de lo que tú puedes imaginar. Te invitamos a considerar a 3AB en el latino en tus oraciones nuevamente, y también, si usted desea conocer más, puede comunicarse con nosotros. Tenemos con nosotros Jaime Espinal. Si usted acaba de sintonizar, él es el presidente y el fundador del Ministerio Centro Misionero de Salud. Pero vamos a conocer más acerca de él. Jaime Espinal nació en un hogar cristiano. ¿En qué país fue que comenzó su vida en este mundo? Bueno, nacimos en Colombia, Medellín, Colombia, en un hogar católico de tradición, y allí fue donde empecé a crecer en medio de muchas situaciones no muy, vamos a decir, sanas en la cuestión del estilo de vida que llevábamos. Entonces, hablando de su juventud, en algún momento uno hace decisión si voy por este camino o este camino. ¿Cuál fue el camino, vamos a decir, en forma de carrera que escogió? Bueno, pues el que estuve influenciado por mi padre, ¿no? Mi padre, cuando yo tenía 7 años de edad, él aplaudía que yo ya me tomaba los primeros tragos, aguardientes. ¿A los 7 A los años 7 de años. edad? ¿Él aplaudía eso? Sí, sí, porque decía, ya es un hombre, ya es un hombre, y ante los amigos decía eso. Entonces, en ese ambiente donde él tenía un bar en su propia casa, pues no era de extrañar que ya a los 12, 13, 14 años yo andaba muy mal, tomando alcohol. Llegué a estar un año donde de los 365 días, 364 estuve tomando. Solo uno de ese año no tomé. Y entonces esto te da una idea de ese ambiente donde estaba creciendo, en medio de peleas, muchos conflictos en el barrio. A cada rato me arrestaban, tenían que ir a sacar de la penitenciaría, peleas con la policía, peleas con la gente en la calle. Estaba muy enojado. ¿Por qué era que Jaime Espinal estaba peleando? ¿Por cosas, buscando cosas? ¿O cuál era? Pues porque habló de muchas peleas. Sí, pues estando ebrio, o sea, estando uno tomado, no está uno está pensando razonando. bien. No está pensando bien. Estamos ahí esclavizados a muchas cosas. Sí. Y más si tus amistades con quien te juntas pues son de bandas, y son peleoneros y se mantienen en eso, pues obviamente todo eso empuja más para que podamos tener eso. Disculpe la pregunta, pero su padre, ¿hasta qué edad vivió? 50. 50. A los 50 tuvo un infarto porque tenía mucha obesidad, y la bebida y todas estas cosas lo llevaron. Un estilo de vida que lo enfermaron, y prematuramente, a mi parecer, falleció. Y en algún momento le dijo, hijo, cuidado, no tomes mucho, cuidado con las drogas. ¿No le orientó de esa manera? No, más bien cuando ya él vio el fruto de lo que era, pues no le gustaba ver el reflejo de eso, ¿no? Él ya no estaba de acuerdo que yo andaba tomando, que me salía, que venía 2, 3 días después, que llegaba ensangrentado. A veces mi madre no sabía si esa sangre era mía, si era sangre de alguien más. Wow. Entonces todas estas cosas, él ya cuando vio esto, definitivamente no le gustaba, y tuvimos muchos conflictos. Me habló de 364 días de un año de que estaba tomando. Sí. Obviamente eso es peligroso, porque entendemos que hace daño a la salud, hace daño al cerebro. Y me gustaría si más adelante puede hablar acerca de eso, siendo que trabaja en Centro Misionero de Salud. Alguna información debe tener acerca de los efectos de alcohol, me imagino. Definitivamente. Pero hablando de Jaime Espinal en esa juventud así, ¿tenía algún anhelo de mejorar su vida, de ser un abogado, un doctor? ¿Tenía, o alguien así le mencionó su mamá en algún momento? Dijo, Jaime, me gustaría que seas esto.
Sí, bueno, en la empresa que mi padre tenía, él tenía una empresa y yo llegué a ser el vendedor de esa empresa, pero teníamos muchos conflictos por lo mismo, ¿no? Pero llegó un momento donde estaban tan complicadas mis relaciones en ese ambiente, donde era conveniente que yo saliera del país. Si no hubiera salido del país en ese momento, es muy probable que yo no estuviera vivo hoy en día. Las complicaciones fueron bastante agudas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ajá, adelante. Sí, entonces tuve que tomar la decisión de salir de Colombia para salvar, vamos a decir, mi propia vida. Antes me habían querido enviar mis padres, pero yo no quería, pero ahora era conveniente que yo saliera y así lo hice. Me fui para Texas, para Estados Unidos, pasando por México, por allá por la frontera. Y al llegar a Estados Unidos, pues quise empezar una vida diferente, pero sí la tuve diferente, pero no mejor. Porque allí, el ambiente que empecé a conocer allí eran personas de Colombia, pero que estaban todos metidos en el comercio de las drogas. Entonces, en este entonces a mí no me gustaban las drogas, nunca me gustaron las drogas ni las hice, pero sí empecé a comercializar con ellas. Entonces eso me fue llevando a situaciones que después complicaron más aún mi vida. Situaciones peligrosas también, porque en Colombia nunca le gustó, nunca lo usaba, tampoco la vendía en Colombia, pero en los Estados Unidos ya comenzó a vender drogas y se encontró en alguna situación donde vio que su vida estaba en peligro. Sí, obviamente, definitivamente. Hay muchas ocasiones porque ahí trabaja uno con gente que pues, tiene poco respeto a la vida. Entonces, yo empecé a trabajar, a distribuir la droga con un cartel de Colombia y teníamos una cadena aquí en Nueva York, Houston y Dallas. Y yo en ese tiempo llegué a ser el mayor distribuidor de droga en el área de Dallas, Fort Worth. ¡Wow! Precioso. Entonces, todas estas cosas fueron muy tensionantes en su momento y pues llegó el momento donde caí en la prisión, fui arrestado y sentí como que había caído de un edificio después de tener toda una cadena pues establecida y pues me di cuenta que no valía la pena, Johnny. Me di cuenta que nada de eso valía la pena y que la verdad ese no era el rumbo que yo debía de seguir en mi vida. Comenzó a pensar en la situación y dónde le estaba llevando su estilo de vida. Quiero preguntar para tener alguna idea, cuando hablamos de vender drogas, posiblemente ni voy a conocer los nombres, pero ¿cuáles drogas, por ejemplo, se vendían en ese tiempo? Mayormente lo que yo me concentré fue en la cocaína. Y Eso hoy era. día, ¿qué puede decir acerca de la cocaína? ¿Es peligrosa o no es peligrosa? ¿Cuáles son los efectos de una persona que usa esa droga? Sí, son todo tipo de droga de esta naturaleza, pues afecta bastante lo que es la mente, el cerebro, el sistema nervioso, las relaciones, tus decisiones, todo completamente lo afecta para mal. Y pues es una desgracia, ¿no? Que, bueno, en mi caso que yo haya hecho eso y que hoy en día se esté produciendo y distribuyendo muchas otras cosas que han salido. Ya en aquel tiempo pues no existían muchas de las cosas que existen hoy. Entonces estamos hablando de hace ¿cuántos años más o menos? Estamos hablando ya de cerca de, alrededor de 40 años. 40 años, sí. ¿Y en ese tiempo cuando estaba en Texas todavía seguía tomando o se dio cuenta que era necesario dejar eso? No, ya tomaba con más moderación lo que eran bebidas alcohólicas, pero igual el ambiente en el que estaba era peligroso. Eran personas que no. Bueno, entonces en la prisión, cuando estaba en la prisión, ¿cuántos años de prisión estaba enfrentando en ese tiempo? Bueno, primeramente, al estar allí, yo me di cuenta que esto no valía la pena. Y
me arrepentí, ya no quería volver a hacer nada de eso. Gloria a Dios. Y busqué a Dios, ya para esto mi padre había fallecido. Y entonces, en una semana me llamaron, me dijeron que ya estaba libre, que podía salir y estaba en la calle. Llamé al abogado, me dijo, pues si ni siquiera he empezado a trabajar en tu caso. Le dije yo, pues ni te molestes porque ya estoy aquí afuera. Y entonces salí y efectivamente dejé todo, corté todo, abandoné todo esto y salí del país, después volví, llegué al estado de la Florida de regreso y después de un año estaba vendiendo carros para la Chrysler porque me gustan las ventas. Sí. Y resulta de que en una ocasión el jefe que tenía, fuimos a Disney a tomar unas copas, cuando ya pensamos que teníamos suficiente, nos fuimos, él se fue para su casa y yo traté de irme para la mía, pero me quedé dormido manejando, me estrellé contra un árbol, no me di cuenta, en la mañana siguiente llegaron unos policías, me dijeron que bajara la ventana, la bajé, la licencia, le mostré la licencia y me dijeron, espera un momentito, ya venimos, y fueron al carro a checar y no venían, y lo que estaba llegando era más patrullas, más patrullas, más patrullas. Oh, sí. Y ya después de que habían varias patrullas, se acercaron los agentes y me dijeron, Mr. Espinal, llevábamos un año buscándolo. Oh, sí. Tiene una orden de arresto desde Texas por un caso que reabrieron allá, este caso. Entonces aquí me arrestaron, yo pensé que había sido un error, pero no, me di cuenta que era un problema bastante serio, estaba muy complicado. Sí. Conseguí varios abogados, tenía un abogado en Chicago, 2 en Texas, 1 en Florida, y estaba pues buscando a Dios en esta situación. Y ahí fue cuando encontré un Nuevo Testamento ahí en la prisión y empecé a estudiarlo. Y no entendía nada, no entendía nada. Y seguía leyendo y leyendo y buscando a Dios, pero no entendía nada, no entendía. Entonces, dice que encontró un Nuevo Testamento. Sí. No se lo dieron, lo encontró. ¿Cómo? Ahí, ¿Dónde lo encontró? Ahí en las celdas, ahí en la misma prisión, ¿verdad? Y entonces llegó una noche donde me acosté a dormir tranquilamente, pero con ese anhelo de mi alma de buscar a Dios. Y como a eso de la madrugada, sentí que algo llegó a mí. Era una impresión difícil de describir, pero era un gozo impresionante. Era algo fuera de lo que normalmente conocía y eso me despertó y me llevó a arrodillarme. Y por primera vez en mi vida empecé a abrirle mi corazón a Dios. Y empecé a hablar y hablar con Dios y ya no podía parar. Y pasé horas y horas y yo en mi pensamiento decía, pero quiero parar, pero no puedo. Sentía una fuerza que me movía mi mandíbula y hablaba y hablando con Dios. A mí me habían enseñado a rezar en la Iglesia Católica, pero esto no era un rezo. Esto era yo abriéndole mi corazón y hablando a Dios. Y llegó el amanecer y ya cuando amaneció fue que pude parar en esa oración. Y desde allí, desde aquel día, empecé a entender la Biblia. Empecé a ver luz en las parábolas. Amén. Empecé a entender el plan de redención de este Jesús que ahora quería ser mi abogado en esta situación. Tremendo, gloria a Dios. Un encuentro con Dios milagroso. Pero dice que estaba hablando con Dios, hablando con Dios. Sí. Lo que yo entiendo es que las prisiones están muy cargadas, mucha gente. Sí. ¿Estaba solo en esa celda? Tenía otra persona. Otra persona. Esa otra persona estaba durmiendo. Durmiendo. Sí. Okay. Y yo estaba orando allí. Pero precisamente, Johnny, esta primera persona que está allí, al día siguiente yo empecé a compartirle lo que yo estaba viendo en la Biblia. Y después de 3 días de compartirle a él, estaba llorando. Era un veterano de guerra que había sufrido bastante, muchos traumas, pero necesitaba del Evangelio.
y él pudo aceptar de las cosas que yo iba aprendiendo allí del Evangelio. Y luego, cuando ya no hablaba con él, hablaba con los otros presos. Y todos los que querían oír les compartía las parábolas, las experiencias de Jesús, cómo él se acercaba a la gente, cómo sanaba, cómo perdonaba los pecados, cómo quería mostrarles un camino diferente. Amén. Y entonces, cuando ya terminaba de presentar esto a los presos que estaban allí, por teléfono, a todos los amigos, familiares, hablaba con todos. Cuando ya había hablado con los de la prisión, cuando ya había hablado con todos los contactos que tenía, empezaba a escribir y a escribir y a escribir las lecciones que yo aprendía, y era algo maravilloso. No me podía contener. Tenía que compartir lo poquito o lo mucho que pudiera estar viendo allí en las enseñanzas de Jesús. Gloria a Dios. Eso fue impresionante, pero no hubo una persona que le estaba, vamos a decir, ayudando a estudiar la Biblia, o era solo que estaba estudiando. Sí, qué bueno ese punto, porque mira, Johnny, antes de que esto sucediera, de que fuera preso, varias veces venían personas a darme estudio bíblico cuando estaba afuera, vendiendo carros, antes de fuera arrestado, pero yo veía por el ojito y que venían con una Biblia en la mano y no quería escuchar a nadie, porque yo estaba en una condición donde yo no quería creer a nadie que me fuera a decir cuál era la verdad, porque tenía yo el siguiente argumento de que aunque una persona estuviera equivocada, la iba a defender como si fuera la verdad. Y entonces yo dije, no voy a escuchar de ningún ser humano cuál es la verdad. Y así me quedé, y así fue como llegué ahí a la cárcel, y así era como estaba aprendiendo solo del Señor. Eso es sumamente interesante, pero mirando ahora atrás, bueno, vamos a continuar un momento, pero mirando ahora atrás, en la juventud, cuando estaba tomando ahí en Colombia, ¿hubo en algún momento que alguien lo invitó a la iglesia o alguien se acercó, uno de los amigos le habló de Jesús y como que lo rechazó, no le prestó mucha atención? Claro. ¿Vio algo? Claro, varias veces. Uno de ellos fue después de que murió mi papá. Ya ves que hay unos días que en la tradición católica se tienen allí como un rosario, algo que se hace por varios días, ¿no? Sí. En esos días se acercó una tía mía con el pastor de ella, de su iglesia, y me dijo la tía, Jaime, el pastor quiere decirte algo, y me dijo, Jaime, yo quisiera poder compartir de la palabra de Dios en estas reuniones de tu papá. Yo le dije, lo siento mucho, pero no, nosotros somos católicos y nada. Entonces, nada. Y cuando salieron, este pastor le dijo a mi tía, pues este es un verdadero hijo de Dios. Oh, sí. Le dijo, veo en él que él tiene, algo vio, no sé, pero siempre rechazando precisamente esas invitaciones. Sí, pero cuando dice que son católicos, ¿era que iban a la iglesia en algún momento o es simplemente la tradición de la familia, somos católicos, no iban a la iglesia? Mayormente tradición, sí íbamos ocasionalmente, pero era más tradición que cualquier otra cosa. Ah, muy bien. Entonces vamos a regresar a la cárcel en algún momento. Estaba estudiando, aprendiendo de Dios y estaba gozando feliz, conociendo este nuevo camino. Y entonces me llegó una carta que me dijeron que como el caso mío era en Texas, que me iban a extraditar a Texas, de Florida a Texas. Y yo no quería eso porque para mí Texas era un sinónimo de problemas, ¿no? Sí. Porque ahí era el origen de todo. Pero yo le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Yo lo único que quiero es no regresar a mi vieja manera de vivir. Amén. Y si para ese fin se requiere que yo vaya a Texas, que se haga tu voluntad. Y entonces me llegó la notificación que me preparara ya todo porque me iba a llevar para Texas. Me dijeron que no podía llevar nada. La Biblia era lo único que yo tenía, eso me sostenía. Yo no podía estar sin la Biblia. Cuando me iba a llegar un poco de ansiedad, depresión, agarraba la Biblia y estaba bien. Todo el tiempo necesitaba estar leyendo la Biblia, todo el tiempo. Para mí era verdaderamente el alimento que me sostenía, verdaderamente. Entonces, cuando ya me van a extraditar, me dicen, ¿qué es eso que trae ahí? Le dije yo, la Biblia. No puede llevar la Biblia. Yo le dije, pero yo la necesito, esto es lo que me está cambiando. No puede llevar la Biblia. Wow, pero esto está cambiando las vidas, está ayudando a las personas. Es una herramienta que no puede llevar la Biblia. Ya cuando me gritaron así, yo sentí como que me arrancaron un brazo.
literalmente. Y entonces me pusieron las cadenas en las manos, en el cuello, en la cintura, en los pies. Me subieron a un vehículo que iba escoltado. Llegamos a la pista del aeropuerto de Orlando International. Y justo cuando llegaron todos los vehículos y se pararon, justamente se estaba parando un avión que venía especialmente para trasladarme a New Orleans. Entonces me subí en ese avión, me llevaron a New Orleans. En New Orleans llegué como ya en la nochecita, pero ahí había un autobús que nos estaba esperando porque estaba recogiendo varios presos. Entonces me subí en ese autobús y ese autobús me llevó a la ciudad de Oklahoma. Y ahí en Oklahoma me llevaron a una prisión. Y es una prisión federal, y en esa prisión ya eran como la 1 de la mañana, y entonces me pusieron en el piso segundo, y allí cuando era una prisión vieja, que las puertas hacían mucho ruido, era mecánica, pero era muy ruidoso, pero era todo de fierro, entonces todo se oía bastante duro. Entonces me dijeron, dé un paso acá, y cerraron la puerta. Entonces de ahí por el micrófono, por el parlante, se abría otra puerta, me dijeron, dé 2 pasos ahí, y daba 2 pasos y se cerró, y quedé en un pasillo donde habían muchas celdas, todas cerradas, y no había nadie allí. Y entonces me dijeron, vaya hasta la celda número 7, caminé, allí se abrió, me dijeron, dé 2 pasos al frente, di 2 pasos al frente, se cerró, ¡pah! Automáticamente cerrado. Ellos la cierran, sí, con eléctrico, ¿no? Sí. Y entonces ya cuando está cerrado, yo tengo las cosas que tengo en la mano, le dan a uno papel higiénico, una toalla, jabón, lo que uno tiene, y estaba oscuro. Y yo decía, ¿dónde llegué? Era una cosa bien. Cuando me habla alguien del pasillo, donde no había nadie. ¿Y eso ya más o menos qué hora? Como la 1 de la mañana. Sí, oscuro. Y todas las celdas estaban cerradas. Sí. Durmiendo los otros. Sí, todos durmiendo. Y entonces, cuando miro, y hay alguien en el pasillo, un moreno, con un overall, y llega y me dice, con un overall, que le llaman overall. Sí. Y entonces llega y me dice, ven. Y yo me acerco a la celda y me dice, ¿quisieras tener una Biblia en español? Y yo le digo... A la 1 de la mañana, sí, 1:30 de la mañana. De la nada. O sea, no había nadie en ese pasillo y todo se escuchaba, cualquier ruido. Y yo fui el último, el único, y todo quedó cerrado. Y de repente me está hablando esta persona de afuera. Y entonces yo le digo, una Biblia en español. En aquel entonces, John, una Biblia en español era muy difícil encontrar en las prisiones. Pudieras encontrar en inglés, pero en español, en ese tiempo, era casi que imposible. Y entonces, pero pregunto entonces, ¿esa persona no había hablado con Jaime Espinal? Nunca. En ningún momento. No, nunca la he visto. ¿Cómo sabía él que necesitaba una Biblia en español? Eso es otra pregunta que queda en el aire. Sí. Y entonces, cuando yo me acerco y agarro la Biblia, porque yo no lo creía, y me pongo a mirar, y yo verdaderamente a ver si era la Biblia, cuando volteo a darle las gracias, ya no había nadie. Ya no había nadie, y entonces miro a la celda por el pasillo, miro por acá, no hay nadie, miro por acá, no hay nadie, nunca se oyó nada, y ya no había nadie, y estaba yo con una Biblia en la mano en español. Mira eso porque me acuerdo que dijo que era un ruido bien fuerte que se escuchaba, y no se escuchó nada así. Nada, ni antes ni después de que me dieran la Biblia. Y entonces yo me postré de rodillas a alabar el nombre de Dios todas las horas que restaban hasta que amanecieran. Y ahí estuve hablando con el Señor hasta que amaneció, y ya se empezó a despertar la gente, empezaron a traer la comida, se levantó el compañero de celda, lo conocí, le di cuál era mi nombre, empecé a hablar con él, y empecé a compartirle del Evangelio. Para en la tarde, estaba hablando con él de la Biblia, y él empezó a llorar. Amén. Y entonces le dije yo, ¿pero por qué lloras? Y me dice, es que tengo un hermano que está en el último piso de esta prisión y él necesita escuchar estas palabras de salvación. ¿Cómo puede ser? Me está diciendo eso,
tiene un hermano en la prisión también. Sí, en el último piso. Y en esta prisión ponían a la gente según su caso, entre más severo, más arriba. Entonces los que estaban arriba eran casos supremamente pesados. ¿Y este individuo en la celda hablaba español Sí, o inglés? era hispano. Muy interesante. Era hispano. Okay, muy bien. Entonces estuve como 2, 3 días más allí, cuando de repente con él mismo, él le ofrecí que aceptara al Señor como su Salvador. Él lo aceptó. Canté unos canticos que yo estaba aprendiendo solo y se los enseñé a él. No sé cantar, Johnny, pero estaba alabando al Señor y yo mismo los escribía. Entonces me llaman y me dice, arregle sus cosas que se va para otra celda. Y entonces agarré yo las cosas, me despedí. Cuando me llevan a otra celda y llego a la otra celda, empiezo a conocer a la persona, me introduzco, empiezo a hablarle, trato de que él me hable un poco de él y yo empiezo a hablarle y en poco tiempo ya estábamos hablando de Jesús. Y así a los 2 días le ofrecía le hacía la invitación de que se aceptara al Señor Jesús como su Salvador y lo aceptaba. Amén. Una cosa maravillosa. Amén. Y de ahí me llaman otra vez, arregle sus cosas que va para otra celda. Y me fueron pasando de celda a celda, de piso a piso, sin ninguna otra razón, excepto la que espiritualmente sabemos que el Espíritu Santo estaba llevándome a las personas que estaban maduras para recibir el llamado. Amén. Y entonces en cada una de ellas le hacía la invitación para aceptar al Señor Jesús como su Salvador y ellos con lágrimas, Gloria con gozo, lo iban aceptando de un lado a otro y así pasaron varias semanas. Varias semanas. Cuando ya se estaba completando el mes, otra vez me dijeron, arregla tus cosas que te vas para otra celda. Y yo sabía que el Señor estaba trabajando y que a donde llegara, el Señor tenía allí algo especial y que yo no debía de perder tiempo y empezar lo más pronto posible a compartir del Evangelio. Y entonces me llevan al último piso. Y cuando llego allí, están los más malos. Donde están lo más severo, está allí. Y entonces me meten a una celda donde hay un hombre moreno, pero grande, lleno de marcas, cicatrices. O sea, en su apariencia no había nada atractivo. Por lo contrario, infundía temor. Sí. Y era bien grande. Él me miraba así pequeño, la celda era bien pequeña, era bien notorio que él no estaba contento que yo llegara allí. Me dejó saber que él no estaba contento que yo haya llegado allí. Y entonces yo tenía allí las cosas todavía en mis manos, lo que le dan a uno, y él me está hablando de que él allí, él en su vida había matado 23 personas. Pero las últimas 3 personas las había matado en prisión. Entonces, cuando él me está diciendo, y él me está mirando mal, él está hablando como que ya en cualquier momento va a ser una locura, y yo empecé a enviar oraciones al Señor de una manera impresionante. Yo dije, Señor, todo estaba tan bien, estábamos yendo de lugar a lugar, pero ahora estamos aquí, este hombre en cualquier momento va a ser una locura. Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y yo estoy orando, clamando al Señor porque este hombre está a punto de hacer algo cuando de repente me dice, ¿y tú qué haces? ¿Qué eres? Me pregunta y yo empiezo poco así hablándole y de repente me meto a hablar acerca del Señor Jesús. Y él empieza a escuchar y él se empieza a calmar y luego se sienta. Así pasamos el primer día. El segundo día estuvimos hablando más del Evangelio. Para el tercer día, este hombre grande, así como estaba, de rodillas los dos, orando, le estaba entregando su vida al Señor. Amén. Y con lágrimas en los ojos. Con lágrimas en los ojos. Y entonces fue una bendición tremenda. De ahí otra vez me dice, arregla tus cosas que vas para otra celda. Y allá en ese mismo me llevan a donde el hermano precisamente del primero que había estado. Cuando llego allá con él, le pregunto su nombre y el apellido. Y cuando me dice el apellido, a mí se me había olvidado por completo lo que me había dicho la primera persona. Pero cuando él me dice su nombre y apellido, entonces lo relaciono yo con el primero que conocí cuando llegué y le dije yo, tú de casualidad tienes un hermano que está aquí. Sí, él está allá. Bueno, pues yo estuve con tu hermano y empecé a hablarle que él quería, él estuvo llorando para que él escuchara las palabras de Dios. Y entonces hablé con él
como 2, 3 días hasta que el Señor quebró su corazón, le entregó su vida al Señor. Y entonces, ya de allí me dicen, recoja sus cosas que ya va a ir para Dallas, porque yo estaba en tránsito, yo no estaba ahí finalmente. Sí, sí. Y entonces, estaban esperando que se desocupe supuestamente la celda, pero el Señor tenía un plan de evangelismo a través de... Gloria a Dios por eso. Qué bendición. El caso es de que me dicen que no puedo llevar nada y entonces, pues yo para entonces, de celda en celda y andando por ahí, me encontré una Biblia bien pequeñita. Entonces tenía la Biblia que me habían dado y una pequeñita. Entonces me dijeron que ya no puedo llevar nada, pues yo sabía. Entonces yo dejé todo y dejé la Biblia grandecita y todo, y yo me llevé la chiquita. Cuando me esculcan y me dice, ¿qué es eso? Es una Biblia. No puede llevar la Biblia. Pero es pequeñita, no puede llevar la Biblia, pero es que yo la necesito, es lo que me sostiene, esto es lo que me ayuda, esto es lo que ayuda a otras personas, no puede llevar la Biblia. Cuando me hablaban en esos tonos, yo ya me tenía que... Cosa curiosa, sí, entonces porque uno se pregunta, tal vez se podía llevar cigarrillos y otras cosas, no sé, pero estoy preguntando, nada se podía llevar. Nada, absolutamente nada. Y entonces, haga de cuenta que sentí que me quitaron el otro brazo, así como en aquella. Porque yo sin la palabra, esto era lo que me sustentaba, lo que me tenía allí. Y entonces, al estar ya allí, me llevan en un autobús en la noche y llegamos a Dallas. Llegamos allí a Dallas a una prisión donde al estar allí, voy llegando y ya es de día, ya es contrario a como cuando fui a Oklahoma. Aquí todo está prendido, las celdas todas están abiertas, la gente está afuera, pero yo voy entrando solo, abren la reja, me dicen de 2 pasos, la cierran de 2 pasos y ya estoy en el pasillo con toda esta gente. Y es como cuando el nuevo niño llega al barrio y entonces todos me están mirando, pero de repente una persona con una barba de esas grandes, mal atendida, con un pañuelo rojo pegado en su frente, me miraba y de repente se vino. Y cuando llega ahí, me empieza a decir que él es el jefe ahí. Él es el jefe ahí en eso y empieza a hablar todo lo que él ha hecho. De cosas malas, pero tratando. Y entonces, cuando él está así, empieza a respirar. Y empieza a respirar fuerte y empieza a sudar. Como enojándose, ¿no? Sí. Y sudando y hablando cosas para atemorizarme. Y de repente, pues yo estoy orando, Señor. Todavía ni llego a mi celda, aquí tengo las cosas en la mano. Este hombre está ya a punto de hacer una locura, Señor, ayúdame. Cuando de repente llega y dice él, ¿y tú quién eres? Y entonces a mí me llega el pensamiento, le voy a decir algunas cosas para que también se nivele un poco de cosas que en el pasado, locuras y cosas que uno hizo. Pero ahí mismo escuché otra vocecita que me dijo, no, tú no necesitas decirle eso. Dile de tu nueva vida. Dile lo que te está pasando. Entonces así mismo le contesté, le dije yo, mira, lo que yo he hecho en mi vida no es interesante, pero lo que sí es interesante es lo que me está pasando ahora. ¿Y qué te está pasando ahora? Y le dije, pues bueno, empiezo a contarle de Jesús, de mi experiencia con el Señor, estudiando la palabra, lo que la palabra del Señor enseña, cómo el Señor nos invita a un arrepentimiento, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y que Él nos transforma y que Él nos quiere preparar para la vida eterna. Y entonces, cuando Él está escuchando todo esto, llega y dice, ya se calma, está tranquilo, no está sudando, Él está tranquilo. Cuando de repente me dice, desde hace 2 años que yo estoy acá, tengo 2 Biblias. Yo, 2 Biblias. Le dije, y me dijo, sí, pero no las he leído. Y le dije yo, ¿por qué? Me dice, no sé leer. Yo, ¿no sabes leer? Me dice, no. ¿Quisieras que te enseñe a leer? Y me dijo, sí. Y le dije yo, pues, ¿qué te parece si te enseño de las mismas Biblias que tiene? Y salió corriendo para su celda, como un niño. Corriendo, y trajo 2 Biblias. Trajo una Biblia nuevecita y una viejecita, que es esta que tengo acá. Sí. Y entonces yo llegué y le dije, pues ¿será que tú puedes tener esa Biblia nueva para ti?
y dame esta viejecita para yo tener, Sí. para yo estudiar. Sí, claro que sí. Y empezamos a estudiar de la palabra de Dios para que él aprendiera a leer. La gente se burlaba de él porque lo veían arrodillado y repitiendo las oraciones detrás de mí. Y entonces, y era una persona mayor que yo. Sí. Y entonces al estar allí, él aprendió a leer en un mes. Mire, Empezó a leer interesante. y tenía su Biblia y allí pudimos estar compartiendo mucho del Evangelio y empezamos a hacer grupos pequeños y a estudiar con otras personas allí en la El prisión. jefe, El el jefe de las pandillas Así es la es. prisión. Gloria a Dios, mire eso. Es una bendición muy grande cómo el Señor trabaja, cómo el Espíritu Santo está trabajando en ellos. Y entonces ya allí para este entonces 3 de mis 4 abogados renunciaron al caso. El último estaba llorando por él, llegó con una carta de renuncia también, porque el caso estaba muy complicado. En ese tiempo los carteles, y yo estaba vinculado con el cartel de Medellín y todas estas cosas. Entonces el caso fue de que renunció y el 5.º abogado que yo tenía era Jesús y es el único que quedó porque todos renunciaron. Sí. Y entonces yo empecé a confiarle todo el caso al Señor. Para este entonces pues muchas cosas sucedieron en mi familia. Sí, el tiempo se está Agotando. y queremos ahora resumir. Ok, muy bien. Entonces el Señor me ayudó para que pudiera finalmente salir de allí, sin condena. Me estaban ofreciendo 39 años de cárcel. 39 años. Nunca me condenaron. El caso fue... Despedido. Sí, se anuló el caso. El Señor, allá estando afuera, empecé a trabajar para el Señor, a servirle al Señor. Amén. El Señor me guió para conocer a una mujer que ahora es mi esposa y con quien nos ha bendecido con varios hijos. También iniciamos lo que es un ministerio familiar. Amén. Y este ministerio familiar, pues aquí tenemos un libro de la familia a su alcance y el evangelismo. Este es un ministerio que este libro puede ayudar a las personas que desean iniciar un ministerio familiar. Entonces aquí están las pautas, cómo pueden iniciar un ministerio familiar, que es lo que hemos estado haciendo junto con mi esposa, con mi familia, allí en el Centro Misionero de Salud. Allí nos dedicamos a... Lo tienen en inglés y en español. Sí, correcto. Sí. Y allí nos dedicamos a capacitar familias misioneras y también jóvenes. Excelente. Entonces, tenemos allí también varios cursos como este de Salud y Esperanza. Salud y Esperanza. Este es una guía de estudios Sí. donde las personas pueden conocer a través de la salud las creencias fundamentales de la Biblia. Excelente. ¿Sí? Entonces, estas herramientas nos han ayudado y nos han llevado a que podamos nosotros también poder desarrollar un programa de stress free. Es un programa de vida sana. Estrés. Stress free, donde las personas se internan y entonces ellos, allí, al estar allí, ellos pueden mejorar mucho su salud. Sí. Buscamos una armonía con las leyes de la naturaleza, Sí. con las leyes espirituales, mentales, sociales y familiares. Entonces, cuando nosotros vemos esa armonía, la gente, los cuerpos empiezan a responder de una manera maravillosa. Entonces, estamos dedicados a ayudar a las personas que se internan para que puedan recibir más beneficios a través de lo que es el estar armonizando con las leyes de la naturaleza. Excelente. Ese es el Centro Misionero de Salud. Así es. ¿Puede tomar como un minuto cómo llegó a ser un adventista el séptimo día? Sí, cuando yo estaba en la prisión antes de salir, yo vi lo del sábado y entonces empecé a observar el sábado. El primer sábado que guardé fue impresionante. Amén. Cómo fue que sucedió el primer sábado que guardé. Pero el Señor me permitió que pudiera estudiar las diferentes denominaciones que habían en aquel entonces y las veía y las comparaba con la Biblia y no veía que había una armonía completa. Entonces todo lo deseché. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nunca la había escuchado hasta que después que empecé a guardar el sábado, entonces escuché por primera vez de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero ya iba a salir de la cárcel.
Y entonces dije yo, cuando salga voy a conocer más de esta denominación. Y cuando salí empecé a conocer las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y vi que estaban en perfecta armonía con la palabra de Dios. Y es lo único que vi que estaba en esa armonía con la palabra de Dios. Y entonces desde allí me acerqué a la Iglesia Adventista de una manera providencial y el Señor pues, nos ha bendecido grandemente a través de todos estos años. Gloria a Dios. Entonces, ¿el Centro Misionero de Salud dónde está ubicado? Está ubicado en Galeana, en Nuevo León. México. Estamos en México, sí, así es. Entonces, también hacen seminarios en iglesias donde los invitan. Sí, hacemos seminarios, damos diferentes cursos y pues algo maravilloso, John, es de las personas que vienen y cómo el Señor transforma las vidas que llegan allí. Por ejemplo, quisiera hablarte de dos personas así rápidamente. ¿Rápidamente? Es Magali, por ahí debe de haber una de sus fotos. Sí. Magali, ella creció, no tenía padre, madre, estaba sola. Cuando creció iba de una familia a otra familia, no muy recibida. Finalmente ella pues llega a la calle, a vivir en la calle, en las drogas y en todo. De repente una prima de ella le sugiere que vaya al Centro Misionero de Salud. Y llega al Centro Misionero de Salud y su vida es completamente transformada. Hoy en día ya ha tomado el curso, se ha bautizado y está sirviendo al Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento para compartir la información de contacto de Jaime Espinal y el Centro Misionero de Salud y vamos a dedicar tiempo para que tenga usted esa información. Luego, noticias de interés de 3ABN Latino y luego vamos a regresar para concluir este programa. Nos vemos en breve. Para contactar al Dr. Jaime Espinal del Centro Misionero de Salud, puede escribir a la dirección Carretera Linares, Galeana, kilómetro 61.5, Galeana, NL 67850. También puede llamar al +52 826 106 8288. Visitar su página web cmsmex.com o enviar un correo electrónico a info@cmsmex.com. Hola familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes, nuestros televidentes y radioescuchas. En las Sagradas Escrituras leemos en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una de las formas en que usted junto a nosotros puede esparcir el Evangelio es a través de la obra misionera. Pero ¿cómo usted puede contribuir? Es bien sencillo. 3ABN Latino tiene una línea de gran variedad de nuestros programas en YouTube. Cada semana se sube programación nueva de gran bendición para nuestras vidas. Usted podrá compartir nuestra programación con sus familiares y amigos suscribiéndose a YouTube y así podrá estar actualizado o actualizada cada vez que tengamos material nuevo. También tiene la opción de copiar el link o enlace y así lo podrá compartir, o si le gustó un programa y quisiera volver a verlo, usted lo podrá ver nuevamente. Comparta esta información con sus amigos y familiares como obra misionera para salvar vidas. Muchas gracias a ustedes que nos llevan cada día en sus oraciones y nos apoyan financieramente. Si Dios toca su corazón para ser parte de esta misión, que es llevar el mensaje de salvación a todas partes del mundo y le gustaría conocer más de cómo puede ayudar, se puede comunicar con nosotros y con gusto le ayudaremos. Únase a nosotros en la predicación del Evangelio. Si desea tener mayor información, nos puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, al WhatsApp +1-618-218-3936, llamando al +1-618-627-7021, escribiendo a latino@3abn.tv o visitando nuestra página web segura 3abnlatino.tv. Les informó Ana Salgas. Muy bien, muchas gracias. Jaime Espinal, comentario final para nuestros amigos. Bueno, primeramente quisiera decirle a todos aquellos que nos escuchan que tenemos un libro que se llama En Libertad. En este libro está toda la experiencia
de tal manera que pueda ser de inspiración para su vida. Y quiero decirle al que me escucha en este momento, en cualquier lugar donde se encuentre, de que el Señor nos está llamando. El Señor quiere que nosotros reconozcamos que no somos nuestros, que le pertenecemos a Dios y que Él quiere nuestra vida y nuestro servicio para Él. El Señor quiere darnos lo mejor que Él intencionó para el ser humano. Y todo esto puede estar totalmente opuesto a la manera como hemos crecido o las influencias que hemos recibido o la dirección que quizás le hemos dado a nuestra vida. El enemigo se ha encargado de que nuestras vidas vayan por una vida de complacencia, de pecado, pero Dios quiere que nosotros nos detengamos en nuestra vida y que podamos escucharlo a Él y mirar el plan que Él tiene para nosotros. Él tiene algo maravilloso de restauración. Él quiere restaurar su carácter en cada uno de nosotros. Así que te invito para que abras tu corazón, para que Dios pueda morar en él y traerte a esa restauración. Amén. Muchas gracias, Jaime Espinal, presidente y director del Ministerio Centro Misionero de Salud. Queridos amigos, les invitamos a que visite la página o llame al Centro Misionero de Salud para más información. Posiblemente quiere usted estar ahí para ese programa de liberar estrés en su vida. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima ocasión aquí en 3ABN Hoy.